Buenas noches a todos, una nueva edición de La Brújula por TLB1, toda la verdad primero. Lucas Carena es mi nombre. Este programa lo hago en compañía de un gran amigo, Pablo Javier Davoli. ¿Cómo estás? Programa número 7 del año 2015. Efectivamente, de este nuevo ciclo, año 2015, ya estamos en el número 7. Es todo un desafío y una satisfacción. Sí, máxime que cada día o cada semana que pasa grabamos más tarde. Lo decimos para el público, sí, estamos a las 11 de la noche del día miércoles. Una verdadera patriada. Sí, pero lo hacemos con mucho gusto. La verdad que sí. Nosotros hemos decidido desde el primer programa, cada una de estas ediciones, consagrarlas a la advocación de la Virgen de Schoenstatt, ¿no? Esta imagen originalmente italiana, pero adoptada por la comunidad de Schoenstatt, ¿no? Madre, reina y educadora, la 3 veces admirable Virgen de Schoenstatt. A ella consagramos esta empresa, este desafío, este programa. Hoy en La Brújula vamos a dedicarnos a descifrar este monumento tan extraño. No es un tema que brille por su originalidad. Hay muchísimo material, sobre todo en medios alternativos como internet, es lo que más abunda. Se ha explorado mucho el tema de las piedras guía de Georgia, ¿no? Este extraño monumento que tiene cifrado una serie de simbologías, una serie de máximas, incluso establece casi como si fueran unos mandamientos para la humanidad entera. Que vendrían como a reemplazar los 10 mandamientos tradicionales de la Biblia cristiana. Y bueno, en La Brújula dijimos vamos a hacer nuestra propia interpretación, nuestro propio análisis sobre este tema. Creemos que es realmente inquietante mucho de lo que ahí está expresado. Y bueno, espero que nos acompañe en este viaje. No se vaya, ya venimos con esto que es La Brújula. Vamos a la presentación. Muy bien, esto es La Brújula. Le vamos a pedir, como siempre, que si les gusta este programa nos lo haga saber. Tanto el canal se puede suscribir en YouTube, en la página de Facebook del canal. También nuestro programa tiene su propia cuenta. Así es. Puede dejarnos su comentario, su propuesta, su crítica, desde luego. Pero bueno, poner me gusta, como decíamos, ¿no? El director del canal lo dice siempre. Es muy simpático. Es muy simpático. Mejor es compartir. Claro. Preferible es compartir. Difundir la verdad primero es una misión de este canal y usted nos puede ayudar. Hoy queríamos hablar de este tema, que hay abundante información en la red, sobre todo. Sí, sin embargo no es un tema muy conocido. No es un tema... Por el gran público. No es un tema por el gran público conocido. Desde luego, nosotros quisimos hacer nuestra propia aproximación, nuestra propia interpretación de un monumento que en realidad hace las veces de documento, porque tiene mensajes. Es un mensaje. Algunos muy explícitos, otros requieren de un poco más de exégesis, ¿no? De interpretación. Y bueno, quisimos dedicarle en este espacio un tiempo al análisis de este gran monumento extraño que en Estados Unidos, en el condado de Elbert, en Georgia, se montó, según la fecha de la piedra fundacional, es de 1980, aunque se mandó a construir en 1979. Para junio de 1979 se había pedido el emplazamiento de esta obra megalítica, que tiene ciertas similitudes con las famosas ruinas, el Cromlech, que está en Inglaterra, ¿no? en Wiltshire, en Amesbury, que es el famoso Stonehenge, ¿no? Correcto. Afamado porque es estudiado por muchos arqueólogos,
donde todavía sus causas eficientes y finales son de controvertida figuración. No se sabe bien si fue un centro de rituales religiosos, un observatorio celtas, astronómicos, ambas cosas, no lo sabremos muy jamás. Probablemente haya oficiado de ambas cosas al mismo tiempo. Pero bueno, los americanos son así, toman lo que es una ruina antiquísima, prehistórica, auténtica, y arman monumentos con la misma fachada, las mismas características. Sí, pero que esa, digamos, no deja de ser una artificialidad, un artificio. Tal cual. Bueno, porque parece denotar una antigüedad que claramente no tiene. Sí, es una imitación. Yo veo que es un monumento que pretende quedar, desde luego, que como si fuera sincero. Tiene los oropeles de una ruina histórica, pero es como un documento que pretende perdurar por muchos años en el tiempo, quedar para la posteridad, ¿no? Tal vez también la piedra, digamos, y esa granito, arquitectura, ¿no? Es granito macizo. Claro, también, digamos, expresen o denoten esta intencionalidad de perdurar. A mí me hace acordar también, discúlpame que te diga, sí. Desde cierta perspectiva, desde cierto punto de vista, también las tablas de la ley, las tablas de la ley mosaica, sí, también, tal como se las suele representar habitualmente. Sí, tiene todas las características de un Porque libro si vos lo ves desde uno de los abierto. costados, las 4 que están alrededor del eje, se parece un libro abierto, efectivamente, o las 2 tablas que, bueno, según muchas finamente talladas. Claro. Sí. Bueno, efectivamente, es un monumento extrañísimo, de orígenes también inciertos. La persona que lo encargó se hacía llamar R.C. Christian, desde luego que no era su verdadero nombre, pero decía que venía en representación de un grupo de hombres que querían ofrecer una guía a la humanidad. Así se presentó. ¡Qué pretencioso! La empresa que era la encargada de llevar adelante estas obras, Elberton Granite Finished Company, en principio se negó, decía no trabajar para particulares, pero terminó accediendo, y los fondos con los que se construyó provenían, o en su momento fueron transferidos desde distintas cuentas de distintas partes del mundo. Esto también es sintomático y llamativo. Sí, la multipolaridad del origen de la financiación, ¿no? Es para un monumento que tiene, un monumento que tiene un mensaje muy cosmopolita, claro. Bueno, es un monumento que mide 6 metros de altura, se compone de 6 losas. Estas losas de granito macizo tienen una en el centro, 4 alrededor orientadas de acuerdo a los puntos cardinales, y una 6ª losa que está por encima, como si fuera techando el monumento, y como característica principal o como característica extraña es que tiene en 8 idiomas diferentes una serie de máximas, de premisas o también de mandamientos. Hablando de la ley mosaica, son 10. Son 10 en cantidad de 10. En mandamientos judeocristianos, ¿no? De la Biblia cristiana, así es. Bueno, estos 10 mandamientos están, como bien decías vos, en 8 lenguas vivas, digamos, en cada versión, en cada lengua viva, en una de las 4, en uno de los lados de las 4 paredes laterales. Correcto. Que rodean al eje. Como ustedes pueden ver, en la losa central hay finamente calado, está taladrado, un orificio, un agujero, a través del cual, parado en la parte frontal del monumento, se divisa, está alineado con la famosa Stella Polaris o estrella polar, que es actualmente una estrella que forma parte de lo que es la constelación de la Osa Menor. Sí. Y es la que está en la bóveda celeste o polo celeste próximo al eje de rotación de la Tierra, ¿no? Es una estrella que está a 430, algunos datos astronómicos, ¿no? Está a 431 años luz de la Tierra, es 2.440 veces más luminosa que el Sol, es 45 veces más grande que el Sol, y las antiguas tradiciones, las antiguas civilizaciones, siempre han construido su arquitectura teniendo conciencia y plena conciencia
de la estrella polar. Pese a que la estrella... Usando el firmamento y sus claro, estrellas como una suerte de mapa. Bueno, las pirámides de Giza, en la literatura homérica también aparece mencionada. Una referencia para ubicar los templos. Los babilonios también hacían referencia permanentemente a esta estrella que se ubica cerca del eje de lo que es la precesión equinoccial, ¿no? Es decir, profundo valor astrológico. Ahora, lo que vos decías es importante aclararlo bien, esto adrede fue construido así. Claro, ¿no? que digamos, la que oficia de estrella polar va cambiando según el movimiento, digamos, el bamboleo del eje de la Tierra. Sí, ¿no? correcto. O sea, la que hoy es estrella polar por quedar ubicada por encima del Polo Norte, desde la perspectiva terrestre, no es la misma que hace 7000 años atrás. Desde el año 800 después de Cristo es la Ursa Minoris, que sustituyó a Koyab, en 1900 antes de Cristo. Koyab, a su vez, que es la mencionada en la literatura homérica, sustituye a Tuban, que era la adorada sobre todo por los babilonios y por la cultura egipcia. Las pirámides de Egipto, en Giza, están orientadas de acuerdo a Tuban, claro, que fue la primera estrella polar. Pero claro, va cambiando y hay una transición porque, claro, el eje de la Tierra está en movimiento. Va bamboleando. El año platónico es un año larguísimo, de alrededor de 5000 años, y tiene esta característica, va generando una estrella que está cercana en esa... Queda apuntada como estrella polar. Claro, queda apuntada como estrella polar. Cuando el eje polar está... Bueno, la actual estrella polar se puede divisar por esta especie de mirilla que han construido adrede en la losa central del monumento, ¿no?, de Georgia, de las piedras guía de Georgia. También emulando o imitando este culto, digamos, este apuntar a la estrella polar que los templos antiguos paganos claro. En muchas civilizaciones sin lugar a dudas, sin lugar. Bueno, ¿cuáles son estas máximas o este mensaje que consiste en 10 directrices o 10 mandamientos? El que está en lenguas vivas y es el que apunta al público, no el que está por encima. Que ese está en lenguas muertas, después vamos a hablar de eso. Apunta a los 4 costados de la tierra. Bueno, dicen lo siguiente estos mandamientos. El primero dice: mantener a la humanidad por debajo de los 500 millones en perpetuo equilibrio con la naturaleza. La segunda máxima, premisa, directriz, o si se quiere, mandamiento, dice: guiar sabiamente la reproducción, mejorando la condición física y la diversidad. La número 3 dice: unir la humanidad con un nuevo lenguaje viviente. Gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con una templada razón. La número 5, proteger a las personas y a las naciones con leyes justas y tribunales imparciales. La número 6 dice: permitir que todas las naciones gobiernen internamente, resolviendo sus disputas externas en una corte mundial. La número 7 dice: evitar las leyes mezquinas y los funcionarios inútiles. La octava máxima o octavo mandamiento dice: equilibrar los derechos personales con las obligaciones sociales. Número 9, premiar la verdad, la belleza y el amor buscando la armonía. La décima y última, no ser un cáncer para la tierra, dejar espacio para la naturaleza. Se pueden, estas 10 premisas, estas 10 máximas, se pueden agrupar prima facie en 4 aspectos, si se quiere, fundamentales. Sí, o ejes temáticos. Ejes temáticos. Aclaremos al público que esta es una labor hermenéutica nuestra. Sí, digamos... no está en el monumento. La vaguedad, claro, la vaguedad de los contenidos explícitos, una semántica muy amplia, muy incluso... figurativa, polisémica, hacen que, a nuestro entender, se puedan agrupar en 4 aspectos fundamentales básicos, pero que, digamos, están sujetos a algún tipo de revisión o error. Un eje es, digamos, la eugenesia y el control poblacional. Clarísimamente, sobre todo en el punto número 1. El otro eje que podemos decir, hay como cierta prédica ambientalista o de preservación de la naturaleza. Me parece que algunas de las máximas apuntan a eso.
Otro eje puede decirse que es la constitución de un gobierno supranacional o una instancia de arbitrio o de mediación a nivel internacional entre los países, ya sea a través de leyes, de tribunales, de cortes, habla de una corte internacional. Y en la línea con la mundialización también habla de una suerte de nueva espiritualidad. Sí, es decir, muy como New Age. Una nueva, claro, es generar el paso a una nueva era basada en la razón, en una moral natural, despojada de lo que fue la moral cristiana, vétero y neotestamentaria, y haciendo lugar a una nueva espiritualidad más de tipo New Age, más hibridada, más de los tiempos que corren. Seguramente. De la era de Acuario, claro, no de Piscis. Me permito suponer seguramente sincrética. Sincrética. Pero todo bajo el paraguas del inmanentismo, es decir, una suerte de espiritualidad. Muy inmanente, parece muy inmanente. Claro, inmanente. una suerte de espiritualidad que apela, o sea, sin sentido de trascendencia, una espiritualidad sin, digamos, sin contacto con la divinidad auténtica. Y me parece que esto está imbricado o implicado en la apelación al infinito, que es una apelación mítica, digamos, mítica, divinizante de la idea del propio universo, porque cuando se apela al infinito no se apela tanto a la divinidad, sino que se apela más bien a, digamos, se apela, repito, a una idea falsa, pero muy instalada, de que el propio universo que nos contiene y nos incluye tendría esta envergadura infinita y por lo tanto eterna, cuando en rigor de verdad, científicamente hablando, no es así. Pero es una manera de darle un atributo propio de la divinidad al propio universo en el que uno está, y por lo tanto de alguna manera es una forma de autoadjudicárselo, ¿no? Porque uno es parte de ese todo. Sí, acá la concepción inmanentista en reemplazo de una sana concepción de lo divino está ahí, por supuesto, para abortar el sentido de trascendencia. Pero bueno, y se mantiene el mito de la infinitud, de algo de este mundo o de la totalidad de este mundo con carácter de infinito, como para poder tributarle el respeto y la adoración propia de lo religioso. Sí, los resabios de inmanentismo me parece que están claros en una, a mi entender, fractura entre naturaleza y artificio. Es decir, somos un capo, no seamos un cáncer para lo natural. Sí, bueno, también hay un juego de oposiciones que está muy bien lo que vos apuntás, porque, digamos, tácitamente, de manera apenas insinuada, subyace un juego de oposiciones que también es falaz. Por ejemplo, hablar de equilibrar los derechos personales con las obligaciones sociales. En rigor de verdad, esta idea que prima facie luce deseable, luce simpática, se apoya sobre una concepción falsa, según la cual, que es una concepción típicamente individualista, muy liberal, efectivamente, esencialmente liberal, según la cual los derechos subjetivos y las libertades individuales se contraponen por su propia dinámica y por su propia tendencia natural, se contraponen con las exigencias propias de la vida social, cuando en rigor de verdad, de acuerdo con una sana concepción antropológica y sociológica, lejos de haber contraposición, que en el mejor de los casos tiene un punto de encuentro, en un punto de equilibrio, lo que hay en rigor de verdad es complementación, son realidades que no son opuestas sino complementarias. Lo mismo pasa con el hombre y la naturaleza. Esto de no ser un cáncer para la tierra, dejar espacio para la naturaleza. En rigor de verdad, el hombre y su cultura, o mejor dicho, su naturaleza es hacer cultura. Claro, sus culturas efectivamente no pueden desarrollarse sino en un contexto natural, y de hecho se hace cultura siguiendo un impulso natural y tomando los elementos no me refiero solamente a lo económico, incluso la fuente de inspiración de la naturaleza. Es más, la cultura está, digamos, también para perfeccionar la naturaleza. Solamente una cultura enfermiza y que a la postre suicida agrede la naturaleza. Y agrediendo a la naturaleza es agredir al propio hombre y agredir a la propia cultura, es enfermar la propia cultura. Pero insisto, es un juego de oposiciones muy típico de la modernidad. Y frente a esa oposición tratar de llegar a una solución de transacción intermedia en donde el choque se aminora y supuestamente se detiene en un punto de equilibrio. Sí, a mí me quería detener en el primer mandamiento, que dice algo, analicemos los números, dice mantener a la humanidad por debajo
De los 500 millones. Bueno, ahí hay un problema porque somos 7.000 millones. ¿Cómo se hace? O sea, lo que propone esta carta de recomendaciones para la humanidad es reducir en un 93% de la población mundial. Sí, actualmente viviente. O sea, no estamos hablando de una Pero proyección, de una hipótesis a futuro. Ya lo tiene internalizado, piensa que es bueno y sano que reducir la población. Acá el problema no es la población o el exceso de población. Acá el problema es la cáfula de mostrencos usureros que distribuyen más la riqueza, que su mezquindad, su avaricia, han hecho periclitar a la humanidad en su conjunto por intereses absolutamente que van en absoluta contradicción con el bien común y con el amor al prójimo. Ese es el único problema, no nos engañemos. Esto de reducir la población me parece una cosa no solamente eugenésica, biologicista en sus principios, de un supremacismo. Es genocida aparte, es genocida. Si hablamos de un contexto de 7.000 millones de vivientes, humanos obviamente, no estamos hablando de hombres, y hay que reducirlo y mantener por debajo de 500 millones. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con tu análisis. La alta finanza, digamos, ensoberbecida y adueñada de los procesos económicos, que predomina por sobre los procesos económicos, parasita la economía y arroja los efectos más nefastos en términos de productividad económica, de justicia social y en términos culturales y ecológicos. A mí se me hace que esta premisa... El imperialismo, perdóname, me acuerdo de una frase, el imperialismo internacional del dinero, es una expresión muy elocuente, una expresión, digamos, que utiliza el Papa Pío XI, de feliz memoria, en una encíclica del año 1931. 40º año. O sea, en definitiva es la alta finanza parasitando, ahí sí hay un verdadero cáncer, parasitando la actividad económica, el plano económico, hoy unificado en gran medida, integrado a nivel mundial, y de esa manera provocando esta subversión, que es colocar a las finanzas por encima de la economía real, generando, digamos, generando todo tipo de consecuencias nefastas, en lo económico, en lo ecológico, en lo social, etcétera. Yo no veo nada de justificable. Y esto es endosarle a la gente, si bueno, hay problemas ecológicos o hay problemas económicos en términos de economía real porque hay mucha gente, no. Ese es endosar el problema que este grupúsculo de usureros ha generado. Y de tipos que nos roban a todos porque se enriquecen. Claramente, se hicieron con la humanidad y ahora le molesta a la gente. Claro, efectivamente. Ahora me molesta con la humanidad. Pero aparte es un grupo de usureros que operan a nivel planetario, que han logrado, digamos, desarrollar una envergadura a nivel del orbe entero, que parasita la economía, pero que además se enriquecen sin producir riqueza a cambio, al contrario, depredándola con sus maniobras especulativas. Además está demostrado que los recursos naturales, a la luz de ciertas innovaciones tecnológicas, podrían abastecer a 3 veces y más cuantitativamente. También. Desde el punto de vista alimentario y más también, mucho más también. Bueno, convengamos que entonces el problema es la distribución, es la mezquindad humana, es la usura, por esta playa de crápulas. La cabeza del problema o la causa primera está en la alta finanza. Y no es un problema de sobrepoblación o superpoblación. No, incluso, y lo peor es que esto se repite, digamos, muchas veces en el contexto de nuestro país, que es un país enorme, es un país rico, muy rico desde la perspectiva de sus potencialidades económicas, de sus recursos naturales, y es un país que en grandísima medida está subpoblado y con una población excesivamente pequeña, mal distribuida. Sí, o sea todo escrito con un lenguaje bonito, hasta simpaticón, ¿no? Como decía Baudelaire, el mejor ardid del demonio es hacernos creer que no existe. Sí, o disfrazarse de angelito. Sí. Vamos a hacer una pausa. Después del corte vamos a hablar de la otra parte de la inscripción, la que está no en lenguajes modernos, en lenguas modernas, sino en lenguajes antiguos. Nos vamos a detener en esta parte de la inscripción y vamos a tratar de completar nuestra interpretación de estas famosas y misteriosas piedras guías de Georgia. No se vayan.
Seguimos entonces en este segundo y último bloque de la brújula, haciendo esta vez las veces de paleógrafos, de criptógrafos. De algo que no es tan paleo, ¿no? Sí. Que simula ser paleo, pero no lo es. Como Sí, los castillos de Disney. Nos gusta ser multifacético, pero ya entrar con cuestiones criptográficas a descifrar. No, pero aparte, o sea, son mensajes de una ambigüedad desesperante, mensajes, de una vaguedad, de una laxitud semántica que realmente para quien gusta de precisar los conceptos... No, pero hay indudablemente una intención no de puede sino irritar. De culturizar un nuevo orden internacional, con del palabras cambio de era. bonitas, sí. Mira, le recomiendo incluso a la gente que nos está viendo un análisis que hacen por este canal, Adrián Salvucci y Enrique Romero, de la portada de la revista The Economist, ¿no? el último número del 2014. Sí, el diciembre de 2014, que tiene una portada muy sugestiva, es un al estilo del álbum Sgt. Pepper's pictórico con muchos personajes destacados que parecen ser un anticipo, ¿no?, de sucesos que van a acontecer mundialmente, Dios sabrá, en el año 2015. Pero digo, es un muy buen análisis que hacen Adrián Salvucci y Enrique Romero, yo lo recomiendo, cómo analizan y cómo reinterpretan cada una de las imágenes que aparecen en esa portada. Pero digo, evidentemente hay personas que buscan dejar huellas por todos lados, con la intención de que vengan otros y traten de seguir los pasos. Son botellas al mar y algunas muy notorias, o sea, muy indisimulables, más allá de que el mensaje pueda ser críptico, ¿no? Bueno, en este caso estamos hablando de un monumento millonario. Sí, claro. Muy costoso. Totalmente. No hay nada hecho al azar en este monumento. Ahora, vos sabés que me quedé pensando en el bloque anterior que estábamos tratando de hacer un análisis a vuelo de pájaro de estos 10 consejos que están como expedidos a los 4 costados, en los muros que están mirando hacia los 4 puntos cardinales. Fíjate que, en definitiva, que son, creo yo, los que le hablan al hombre común. Lo otro es, voy a usar una expresión de un constitucionalista argentino, Sagüez, el doctor Sagüez, lo otro es el techo ideológico de lo que vamos a hablar ahora, que no en vano están lenguas muertas. Claro. Pero esto es lo que le habla, digamos, al hombre común, está como horizontalizado, es la directiva o el mensaje exotérico, prima facie exotérico, que es para todos. Y fíjate que dice, permitir que todas las naciones gobiernen internamente resolviendo sus disputas externas en una corte mundial. Bueno, acá está claramente el anuncio de una instancia, como bien decías vos, supranacional, que por el simple hecho, claro, y que por el simple hecho de existir, cuando lo haga, naciones auténticamente instituidas como soberanas, ¿correcto? Porque justamente una cualidad de la soberanía es no reconocer superior por encima del propio gobierno o del propio marco gubernamental. Eso por un lado. Y fíjate que dice permitir, no respetar, reconocer, como si se tratara de una facultad preexistente, de una potestad preexistente, sino permitir, que a mí me suena más a guisa de graciosa concesión, permitir que las naciones gobiernen internamente. Con lo cual, los estados nacionales, en definitiva, van a ser tolerados y sus respectivas cabezas, sus respectivos gobiernos, ya no soberanos, sino supeditados a esta autoridad o a esta instancia de gobernanza supranacional, sino gobierno mundial lisa y llanamente, estos estados nacionales van a quedar como municipalizados, porque imagínate que si se habla de permitir, significa que esa autoridad, que es la auténticamente superior, es la que te da a modo de generosa concesión, de graciosa concesión, lo que en rigor de verdad es derecho propio y de lo que supuestamente ya venís usufructuando. Y seguramente va a ser esa misma autoridad la que determine, que no es nada fácil y menos hoy en día, determinar qué es un asunto interno o qué asuntos son de la red pública internos y cuáles son internacionales. Pero bueno, ahí también una atomización municipalizante, pero que dispersa de la política de los y difumina las soberanías nacionales. Claro. Y en la palabra permitir hay algo capcioso, que presupone que alguien superior te autoriza, claro, a que tengas una facultad que te puede quitar y que él te la ha dado, te la ha delegado. Claro. Sí, no habla de reconocer, respetar, algo de permitir. Que nace de las propias entrañas culturales, tradicionales, de los pueblos. De una realidad dada y de una aspiración de todos los pueblos, que es la de la autodeterminación. Más allá de que siempre nos vamos a manifestar a favor del diálogo pacífico y de la cooperación entre los pueblos, entre las naciones, pero lo cierto es que toda nación
por su propia naturaleza, sobre todo cuando llega a cierta madurez histórica, aspira a la autodeterminación, que solo se consigue con un Estado nacional soberano. En torno, Pablo, a la piedra, a la losa central de este misterioso monumento. El techo ideológico. Sí. Hay, digamos, una inscripción, es decir, las 4 losas, ¿no?, tienen una inscripción en la parte superior, una inscripción cuneiforme babilónica, en la que apunta hacia el norte, una en griego clásico, la que apunta hacia el este, en sánscrito, la que apunta hacia el sur, y en egipcio, la losa que tiene orientación al punto cardinal del oeste, que dice, traducida, de forma traducida, en todas lo mismo: dejar que éstas sean piedras guía hacia la edad de la razón. Acá me quiero detener porque la edad de la razón hace referencia a un famoso libro, el Magnum Opus o obra póstuma de Thomas Paine. Thomas Paine aparece muy citado en el famoso libro de César Vidal, Los Masones. Fue un francmasón, caballero de la fraternidad Rosacruz, que escribió este libro, que es un tratado deísta que critica la religión institucionalizada y niega la infalibilidad de los textos bíblicos, además de sustituir la verdad revelada por la verdad de la razón, con una clara intención inmanentista, secularizante. Está inspirado en el empirismo del escocés David Hume, está inspirado en el panteísmo racionalista de Baruch Spinoza, y tiene un estilo sarcástico, irreverente, digamos, al mejor estilo Voltaire está escrito, ¿no? Thomas Paine fue un abanderado del anticristianismo, y esto quiero decirlo. Como Voltaire. Como Voltaire, participó de la Revolución Americana, fue un apóstata declarado, viene de una familia cristiana. Y otra de las obras de Thomas Paine es Los orígenes de la francmasonería, donde consideraba que la masonería era una religión solar y un vestigio de las antiguas creencias druídicas transmitidos por magos persas y sacerdotes egipcios de la Heliópolis. Formaba parte de la fraternidad Rosacruz, el famoso Consejo de Tres, junto a George Clymer y Benjamin Franklin. Y en este mensaje, que hay una clara apología a un nuevo orden internacional, a un nuevo orden mundial, se quiere instaurar una moral racionalizante, racionalizada, y sobre la base de esta edad de la razón que tanto citaba Thomas Paine. No olvidemos que Thomas Paine fue, a la vez, un enemigo intelectual de Edmund Burke, que fue el famoso inglés reaccionario a la Revolución Francesa, ¿no?, al jacobinismo, ¿no?, obviamente un crítico de las ideas dominantes en su época. Sí, de matriz francmasona. Sabemos, ¿no?, quién fue el Marqués de Lafayette, sabemos quién fue Robespierre, ¿no?, Maximilien Robespierre, sabemos quién fueron estos personajes de la Revolución, que eran personajes sangrientos, ¿no? Detrás de la fraternidad, la igualdad, ¿no? Por supuesto. Había una declarada y violenta forma de operar, ¿no?, de modus operandi. La Revolución Francesa, digamos, plasma patentemente este carácter homicida y, bueno, e incluso genocida. De hecho, digamos, en los años del terror, solo en Francia y por causas políticas se derramó más sangre, se mató más gente que en los 4 o 5 siglos de Inquisición, de tribunal de la Sagrada Inquisición en 2 continentes, claro, en América y en Europa. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, el primer genocidio moderno es el de la Vendée, el de la Vendée, cometido también por los revolucionarios franceses. O sea, la matanza que se considera constituyó el primer genocidio moderno. Sí. Pasa que, bueno, se da esta contradicción del pensar ideológico, ¿no? Esto de decir, bueno, aman a la humanidad, pero odian al hombre de carne y hueso, ¿no? Porque tienen una determinada idea de la humanidad que no encaja con la humanidad real. Claro. Sí, se me hace que... Y es preferir la propia ideología a la realidad y sus evidencias.
Sí, me da la sensación de que el nuevo hombre soviético, ¿no?, y de la revolución comunista tuvo también esta cuestión de imponer. Claro, sí, en nombre de ideales muy elevados, o por lo menos de palabras que bajo con cierta semántica sonaban muy bien. Del Edén revolucionario, digamos, el Edén terrenal por revolucionario. Claro, en definitiva la pesadilla, ¿no? Sí, del sueño a la pesadilla. Sí, bueno, pero ¿cuál es el...? Que es lo propio del utopismo. Claro, pero ¿cuál es el punto acá? Acá hay algo que me parece interesante, es que estos postulados no difieren en líneas generales de lo que se divulgaba, sobre todo por André, por aquellos pensadores de la Europa renacentista, en los famosos manifiestos rosacruces. Los libros, lo hemos hablado del Fama Fraternitas Rosecrucis. Si ustedes ven, se pueden remitir al programa número 27 del 2014 de La Brújula. Titulado 007. ¿no? Licencia para matar la hispanidad católica. Ahí hablamos de un personaje. Hablamos de un personaje que aparece en los manifiestos rosacruces, que se llamaba Christian Rosenkreuz. Un personaje no muy conocido, que se lo vincula a la imagen histórica de John Dee. Que fue un poco a través de él con el que nacieron los servicios de inteligencia británicos. Sí, ¿no? y el que inspiró al MI5, 007. El MI6 y que inspiró al verdadero 007. Correcto. De eso hablamos en ese programa, se pueden remitir a él. Pero digo, los Fama Fraternitas, los manifiestos rosacruces, se congraciaban de contar las peripecias y los viajes alrededor del mundo de un tal Christian Rosenkreuz. Y fíjate qué interesante que la persona, y acá volvemos al principio del programa, la persona que se presentó para comisar y para pedir la construcción de este monumento tan extraño, se llamaba R.C. Christian. O sea, al Rosenkreuz Christian, claro, Christian Rosenkreuz. Que significa cruz rosa, ¿no? Claro, sí, la rosa y la cruz. La rosa y la cruz. Rosa Cruz, sí. Es decir, evidentemente su nombre en clave, su seudónimo, remitía nuevamente al famoso personaje de los Rosacruces. Fíjate, ahí vemos en pantalla un símbolo que retrata pictóricamente esta sociedad secreta que conspiró contra la cristiandad. Hemos dicho que abiertamente y declaradamente ha promovido las revoluciones y sobre todo las reformas protestantes. A mí lo que me llama la atención... Es muy misterioso. No, es muchas coincidencias. Una coincidencia que se suma a otras, todas en un mismo sentido, y que son elocuentes, son significativas, llaman la atención, son llamativas. Sí, me llama la atención también. Muchas veces se dice que las ideas o los ideales, el ideario de las principales ideologías de la modernidad no constituyen más que la secularización más o menos manoseada de conceptos y de principios cristianos. Esta es una idea que han manejado mucho Chesterton, Hilary Belloc, y es interesante. Ahora, esto en cuanto al mensaje exotérico de los grupos que formatearon la modernidad. En cuanto a lo esotérico, hay que decir, vos recién hacías referencia a Rosacruces, hiciste referencia a Spinoza incluso, remontándote un poco más profundamente y un poquitito más atrás. Hiciste referencia a la masonería. Yo hice referencia previamente al New Age, que en definitiva sería una rama que vendría ya en el siglo XX, vendría en la segunda mitad del siglo XX, se nutriría o abrevaría en las mismas corrientes y sería simplemente una rama. Cito Nobleza Obliga, cito la fuente. César Vidal, en el libro Vidal, la masonería. Los masones, le dedica a Thomas Paine, el autor de La Edad de la Razón, un capítulo extenso, hablándolo como un prominente francmasón. O sea, no es que lo digo yo, fue un no se trata de una masón de la época, arbitraria elucubración tuya, digamos. Un masón de armas tomar, ¿no? Ahora, fíjate vos, y en estos ámbitos, que son los ámbitos esotéricos en donde fue cocinada la modernidad, lo que yo advierto, así, ¿no? Prima facie, es una suerte de secularización de las antiguas tradiciones paganas indoeuropeas.
O sea, así como en el plano exotérico, Sí, en el plano de los manifiestos, muy ecléctica, muy sincrética. Por supuesto, en el plano de los manifiestos, en el plano de las elaboraciones ideológico-doctrinarias políticas, siempre bien aderezadas con filosofía o con reflexiones de orden filosófico. O sea, así como se advierte ahí, digamos, y en el ideario de los grandes movimientos políticos del siglo XX, la secularización, y obviamente, digamos, esta secularización implica un sesgamiento, una gravísima tergiversación de concepciones y principios cristianos. En la matriz esotérica de la que se alimentaban estos grupos o los núcleos de donde salían estas ideologías y donde eran fraguadas, lo que advierto es también una suerte de degradación, de sesgamiento y de secularización, de inmanentización, pero de las antiguas tradiciones paganas indoarias, muchas de ellas, no todas, en algunos de sus elementos muy compatibles con el cristianismo y a mi modo de ver, no solo compatibles con el cristianismo, sino que a mi modo de ver que encontraron, digamos, su verdadero significado en el cristianismo. Yo como cristiano considero esto. Pero es llamativo, llamativo. Por eso también pasa con mucha gente que, o sea, por ejemplo, estos tipos tendrían que leer más a Évola, si les interesa, digamos, bueno, tomar contacto con... Évola es un purista, ¿no? Claro, con la auténtica tradición, digamos, de origen hiperbóreo, por llamarle de alguna manera, o indoario, de origen lejano, remoto, indoario, y todas las, digamos, las múltiples cosmogonías y tradiciones que han respetado esa línea, que son indoeuropeas en términos generales. Pero en rigor de verdad, son, digamos, se las toma para degradarlas. Bueno, sesgándolas, inmanentizándolas, mundanizándolas. La teosofía hace eso. Yo creo que la antroposofía claro. También, la New Age, digamos, son todas vertientes que hacen una mezcolanza. Es un poco poner todos estos elementos en una licuadora, el cristianismo con una dosis de cristianismo, claro. Y armar como una religión universal, ecuménica. Y siempre inmanente, sin sentido de trascendencia. Y es el mito de Prometeo, que el verdadero mito de Prometeo en su origen era crítico respecto de la figura de Prometeo, porque quería bajar a Dios a los hombres, no elevar el hombre a Dios. Bueno, los grandes pensadores católicos, entre ellos Membiel y demás, consideran que es una forma anticrística. En realidad todo este collage luciferina, es luciferino. Claro. Es un odium Christi, un odium fidem y un odium ecclesia, un odio a Cristo, a la fe y a la iglesia, disfrazado de toda una tolerancia de diversidad cultural, religiosa, histórica, pero que en realidad es un negar de manera disfrazada la divinidad del Señor de la historia, de Jesucristo. Sí, por supuesto. Esta es la interpretación de los grandes teólogos y filósofos cristianos católicos. Pero aparte ni siquiera se compadece con la... Hay mucho en este monumento de eso. Sí, ¿no? por supuesto. Pero ni siquiera se compadece desde una perspectiva pagana con el paganismo, digamos, con el paganismo de raíz hiperbórea, con el paganismo indoeuropeo en sus principales tradiciones. Por ejemplo, te repito, lo del mito de Prometeo, cómo lo interpretaban los propios paganos, que lo interpretaban en un sentido, y era un mito digamos, de manufactura de ellos, elucubrado por ellos, era un mito que en el fondo es profundamente cristiano, o fácilmente, digamos, asimilable por el cristianismo. Sí, por supuesto, porque no se trataba de tributar al hombre en su estado de imperfección actual, digamos, de tributarle el respeto y la adoración de la divinidad, instituirlo como Dios tal como es, sino de elevarlo a Dios. Prometeo hace lo contrario, por eso baja el fuego de los dioses. Claro. Y por eso el castigo. Y fíjate que estos cultos supuestamente reivindicadores de aquel paganismo le dan la interpretación opuesta. Pablo, hemos llegado al final del programa, estamos sin tiempo, les agradecemos como siempre la presencia. Nosotros no tenemos el infinito que supuestamente tendría... Le agradecemos habernos acompañado hasta el final. Bueno, vamos a contar con su opinión, con su comentario. Esto es un capítulo abierto en otro de los tantos misterios, otra de las tantas huellas que han dejado estos grupos minoritarios que están a la cabeza del mundo, o que se han autoproclamado, se embanderan como guías de la humanidad. Queremos saber su opinión, pero bueno, está abierto a múltiples interpretaciones. Nosotros hicimos una aproximación de propia cosecha. Nos vamos a reencontrar como todos los miércoles aquí por TLV1. Muchas gracias a todos por estar. Y hasta el miércoles que viene. Si Dios quiere.